Una frontera en crisis, ese fue el tema central del discurso del presidente Trump anoche, en el que presentó su caso para el muro fronterizo y otras políticas migratorias. Dijo que el muro era sentido común, que sería construido de hierro, no de cemento, y que solo así se podía detener el flujo masivo de drogas, inmigrantes violentos y traficantes humanos, que según Trump entran por la frontera sur en grandes cantidades. Randy Serrano nos tiene más desde la capital. Fue el primer discurso a la nación del presidente Donald Trump desde la oficina oval y el mandatario no tardó en llegar al grano. Recalcó lo que su gobierno ha repetido en los últimos días: hay una crisis en la frontera sur que cada vez se empeora más y que afecta a todos los estadounidenses. Trump pintó una imagen de una frontera en caos por la cual, según él, entra un sinnúmero de criminales violentos, drogas y traficantes humanos. Dijo que para acabar con dicha crisis el Congreso tenía que aprobar su propuesta, que incluye más agentes fronterizos, jueces, camas para centros de detención y el muro fronterizo, que dijo sería hecho de hierro, no de cemento. No dejó de culpar a los demócratas por el cierre parcial del gobierno, que dijo era culpa de ese partido por no querer darle el muro y no apoyar sus políticas migratorias. El liderazgo demócrata en el Congreso respondió rápidamente al discurso. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que Trump tiene como rehén el bienestar del país y de 800,000 empleados federales que están trabajando sin pago durante el cierre de gobierno. El líder de los demócratas en el Senado fue más allá. Dijo que Trump se estaba inventando una crisis para propagar el miedo y distraer del caos de su gobierno, e instó al presidente a que acabara con el cierre. Mientras el presidente hablaba en la Casa Blanca, afuera se escuchaban manifestantes con un rótulo que decía crisis falsa y que le pedían a Trump que acabara con el cierre que mantiene muchas agencias cerradas y miles de trabajadores en vilo. En la Casa Blanca, Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Y no hay tregua en la capital. Mire por qué. Porque el presidente Trump se reunió esta tarde también con políticos para seguir negociando sobre el muro y la seguridad fronteriza. Además, el liderazgo demócrata del Congreso se reunió con Trump en la Casa Blanca sobre el mismo tema que ha dado paso al cierre parcial del gobierno federal. Mientras tanto, miles de empleados federales dejarán de recibir su pago mañana viernes por primera vez desde el cierre. Vamos a darle paso a noticias de Centro y Suramérica. El hondureño Freddy Renan Nájera se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Nueva York. La ampliación de esta y otras noticias en el siguiente segmento. En Honduras, el hondureño Freddy Renan Nájera Montoya se declaró culpable ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, según informó hoy miércoles el abogado Andrés Urtecho. Nájera fue acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 18 de enero del 2018 de 3 cargos relacionados con la conspiración de trasegar cocaína por el uso y portación de ametralladoras y artefactos destructivos. Se declaró culpable ante el juez de competencia en los Estados Unidos porque no llegó a un acuerdo. Geoffrey Berman, fiscal de los Estados Unidos, envió una carta al juez Paul Gardefin de la Corte del Distrito de Nueva York, en la que dice que el general Aristide González comenzó a investigar al acusado y otros narcotraficantes en Honduras en el 2009, luego de un envío de cocaína a Olancho que fue lo que llamó la atención a las autoridades. Y nos vamos a Guatemala. El gobierno mexicano anunció que enviará agentes a unos 370 puntos del cruce de la frontera con Guatemala. Sánchez Cordero aseguró que México no permitirá que se repitan lo ocurrido en octubre, cuando la caravana de inmigrantes centroamericanos se enfrentaron con policías mexicanos en el principal puente fronterizo y al final entraron al país simplemente cruzando el río. Dijo además que están tomando las medidas necesarias para el ingreso seguro y ordenado de esta caravana, pero no se permitirá que no sea ordenado su ingreso. Precisó que deberá ser seguro, controlado y regulado por las leyes mexicanas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juramentará mañana 10 de enero por 4ª vez como mandatario de la nación petrolera. El líder chavista asumirá otro mandato en medio de una fuerte tensión interna y una crisis económica sin precedentes en el país bolivariano. Adriana Delgado con el reporte. Esta banda le pertenece a Hugo Chávez. Luego de ocupar la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez en el 2013, Nicolás Maduro ha liderado un gobierno marcado por la grave crisis económica, manifestaciones callejeras y fuertes disputas entre los poderes del Estado.
En estos últimos 12 meses, la situación de Venezuela ha empeorado a pasos agigantados. En enero del 2018, el gobierno de Venezuela confirmó que mató al piloto opositor Óscar Pérez y a otras 6 personas que lo acompañaban en un operativo policial en El Junquito, al oeste de Caracas. En tanto, la oposición señala que Pérez fue ejecutado por órdenes de Maduro. Óscar Pérez estaba en la clandestinidad tras haber atacado con granadas 2 edificios oficiales en la capital venezolana desde un helicóptero de la Policía Científica. En febrero, se recrudecieron las protestas por la falta de insumos médicos en el país. La alarmante situación en los hospitales provocó un aumento en la mortalidad infantil y materna, además de un repunte en los casos de enfermedades infecciosas como la malaria. Y mientras tanto, Maduro rechazaba la ayuda humanitaria que ofrecían otros países. En mayo, el gobierno de Venezuela intervino por 90 días a Banesco, el principal banco privado del país, tras ordenar el arresto de 11 de sus ejecutivos. Ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Venezuela. Ese mismo mes, Nicolás Maduro fue reelegido en unas cuestionadas elecciones, no reconocidas por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional. Y 4 días después, liberó a Joshua Holt, el estadounidense encarcelado en Caracas por cargos de posesión de armas. Vamos a establecer un solo tipo de cambio fluctuante, anclado al petro. En julio, Maduro anunció que eliminaría 5 ceros a la moneda venezolana para hacerle frente a la hiperinflación, que batió récord y superó en el 2018 el 1.000.000%. ¿Quién nos da una explicación? Y mientras el país se hundía en la pobreza y el desamparo, el éxodo de venezolanos sumaba millones. Como 7 meses que no la veía. La frontera entre Colombia y Ecuador se ha convertido en el nuevo escenario que refleja el drama de los miles de venezolanos que huyen a diario de su país por la deteriorada situación económica y la persecución política. Los nuevos males que han robado la esperanza a los venezolanos y ahora separan indefinidamente a las familias. Ayer martes, la Asamblea Constituyente ordenó que los parlamentarios opositores sean investigados por traición a la patria. Esto por haber respaldado una declaración del Grupo de Lima que, con excepción de México, acordó no reconocer la legitimidad de un nuevo gobierno de Maduro que inicia mañana, 10 de enero. Les informó Adriana Delgado. Gracias, Adriana, por esa información importante. Pero cambiando de tema, quédese con nosotros porque al regresar, los deportes con Jorge Vides.